hermano, ¿lo tiene? Mire si está a la par, no lo tiene, ayúdele, por favor, a encontrarle, ayúdele. Está en la letra G, dígale. ¿Sí? La letra G, ahí está, de Gálatas. La lucha. Sí, ahí le rogamos mucho por sus oraciones, ¿verdad? Sí. Gálatas 4, verso 21. ¿Lo tiene? Definiendo conceptos. Vamos a tratar de ver ahora. Gálatas 4, verso 21. Dice así la Escritura. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la Escritura. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado su gracia, su amor, su favor y su bondad para poder, oh Dios, disfrutar de su bendita misericordia. Padre, gracias por todas sus bondades y por todas sus maravillas. Rogamos que sea usted el que nos pueda instruir y enseñar con su palabra esta hermosa tarde. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que nos ha dado su favor, se nos ha dado esos dones inmerecidos, esos favores inmerecidos, y nos ha dado a su Hijo amado. Gracias por esa salvación tan bella, Padre amado, gracias. En el nombre de Jesús, su Hijo. Amén y amén. Gálatas 4, verso 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Aparentemente habla o se refiere a lo mismo, pero vamos a definir algunos conceptos en esta tarde para poder comprender de qué está hablando Pablo, lo que es en estos términos, en esta carta a los Gálatas, que es principalmente la carta que más se utiliza o más la utiliza el ambiente religioso para denigrar, pisotear, ignorar e eliminar todo lo que tiene que ver con la ley del Antiguo Testamento. Grave y terrible error, porque eliminar el Antiguo Testamento es eliminar el Nuevo Testamento. Quitar el Antiguo Testamento es quitarle la moral santa y el carácter santo a nuestro Dios, y por ende, o lógico, por eso es que muchas de las grandes denominaciones o el movimiento o el dogmatismo que hay en muchas de nuestras iglesias, de las grandes iglesias, o las prácticas que hay en muchas de las grandes iglesias, es un liberalismo tremendo. Por eso es que usted va a ver en muchas grandes iglesias que el liberalismo tremendo. No es problema a ellos, pues, acostarse con una mujer, acostarse con un hombre, ahora, mañana, pasado. Para ellos, o ese sistema es tan normal, porque hay un liberalismo tan tremendo, porque no hay una base moral para ellos poderse cimentar o poder obedecer para agradar a Dios. Sí, una falsa gracia, una falsa salvación, un falso evangelio. Pero que Dios nos ayude a nosotros para no caer en ese libertinaje o ese liberalismo que prácticamente muchos sistemas evangélicos han caído. Definiendo conceptos. Observe, antes de empezar a definir los conceptos que aparecen aquí en Gálatas, vamos a definir lo que es una palabra primero, la palabra ley. ¿Les parece? ¿Sí? La palabra ley. Observe, en las escrituras mismas, cuando se habla de la palabra ley, tiene muchas definiciones o muchos significados, y dependiendo del contexto o dependiendo de lo que se está hablando, así es la definición que se le tiene que dar o se encuentra de acuerdo al idioma original. Observe, ley, en cuanto se refiere a la traducción, la palabra ley en el Nuevo Testamento, acuérdense que el Nuevo Testamento tomó como base, o los escritores del Nuevo Testamento tomaron como base todo el Antiguo Testamento. Y por esa misma razón, cuando hablamos de ley en el Nuevo Testamento, hay que entender que se quiso tomar, o se tomó, mejor dicho, del Antiguo Testamento, esa definición de esa palabra ley. Y por ende, oiga bien, la palabra ley, cuando vemos la definición más cercana o la definición más correcta a la palabra ley, tiene una raíz que esta a la vez está relacionada principalmente con el uso del arco y la flecha. Sí, es decir, la palabra ley significa instrucciones o instrucciones que se le dan a una persona
para tirar o para usar el arco y la flecha de la manera correcta y en el blanco. ¿Me explico? ¿Se entiende entonces la palabra ley? Sí. Entonces, ley, traducida ya al español, porque en el hebreo como en el griego tienen unos significados que no los prefiero mencionar. Observe, la palabra ley también significa, oiga, ven, dar en el blanco. O sea, es una enseñanza, una instrucción para que la vida de una persona logre llegar a aquello o logre cumplir el propósito por el cual Dios mismo lo ha creado o le ha dado esa vida. Entonces, la palabra ley es una instrucción para poder llegar a lo que es el blanco, al propósito de vida por el cual Dios ha creado. Entonces, no pensemos prácticamente que en la ley o la palabra ley es algo que restringe o algo que esclavice. No podemos pensar que la palabra ley eso significa que me restringe de muchas cosas, me esclaviza, como algo prácticamente que me lleva a un legalismo o una imposición que se me está haciendo, ¿sí? Y por ende, esa expresión o eso que llamamos ley me priva y me roba lo que es en sí mis derechos, ¿sí? Y por ende me minimiza, porque eso no es el concepto de la palabra ley de acuerdo al concepto bíblico del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Ese concepto de que me aplasta, me esclaviza, me oprime y me priva o me roba o me minimiza, ese es un concepto netamente de acuerdo a un pensamiento romano. Acordémonos que en el Nuevo Testamento el que estaba gobernando en todo Israel durante todo el primer siglo fue Roma. ¿Se acuerdan? Sí, para los que hemos estado estudiando lo que es el panorama general del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que es Roma el que está gobernando en todo el Nuevo Testamento y por ende, tanto los evangelios como todas las cartas a un Apocalipsis están bajo lo que es en sí, bajo la influencia del Imperio Romano o del gobierno romano. ¿Me estoy explicando, amados? Por eso que en las Escrituras, cuando se habla de ley, la definición correcta, como dije, es enseñanza, instrucción o una manera de hacer las cosas que funcionen y alcancen sus objetivos. La forma más sencilla. Por eso, cuando hablamos de ley, oiga bien, la ley no oscurece el camino. La ley bíblica que Dios le dio a Moisés para con el pueblo, no oscurece el camino, sino que alumbra. ¿Estamos de acuerdo? Y no lo digo yo, lo dice el Salmo 119, verso 5. ¿Se acuerdan? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Eso es lo que es la ley. La palabra misma de Dios. Acuérdense que es la palabra de Dios, no es de Moisés. Es de Dios dada por medio de Moisés para con el pueblo. Sí, eso cuando venimos a definir lo que es esa palabra correcta de la palabra ley. Y por ende, esa instrucción divina no nos roba la libertad, sino que al contrario nos da libertad. ¿Sí? ¿Me explico? Oigan bien, no es una libertad falsa que comúnmente profesa lo que es el mundo, sino que es una verdadera libertad de la esclavitud, de todo lo que tiene que ver aquello que me hace daño. Eso es la instrucción divina, eso es la palabra de Dios, esas son las escrituras divinas, eso es lo que es la definición de la palabra ley. Salmo 119, verso 45. Si gusta, acompáñeme o anótelo como usted más guste. Salmo 119, en su verso 44 y 45, el salmo más pequeño que puede existir de la Biblia. El Salmo 119. Sí, por allá hay una persona que le dije, es una niña bien linda. Le digo, porque es bien inteligente. Le digo, aprendete el salmo más pequeño, el Salmo 119. Se me queda viendo. Yo sé que tiene capacidad. Yo conocí a un anciano que se podía de memoria todo el Salmo 119. 119, 44 y 45. ¿Lo tiene? Dice así el verso 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Observe la ley, las instrucciones divinas. Y andaré en libertad. Es que al guardar los mandamientos o la ley divina, de acuerdo a su definición correcta,
aquellos que por gracia hemos sido salvos por la obra redentora de Cristo, al guardar precisamente esos mandamientos, no estamos negando mucho menos el carácter de Cristo, ni mucho menos el sacrificio de Cristo. Al contrario, por la obra redentora de Cristo es que ahora por amor podemos guardar la ley, no para salvarnos, sino para crecer conforme al carácter divino y por ende caminar de acuerdo como Dios demanda, en la libertad que Él nos ha dado. Por eso dice, andaré en libertad. Al guardar la ley, dice el escritor, andaré en libertad, porque busqué, dice, tus mandamientos. ¿Puede ver eso? Cómo las escrituras definen lo que es la palabra ley. En las escrituras, todo el sentido de la palabra ley, la ley divina, es positivo. ¿Me escuchó? Todo el concepto de la palabra ley es positivo. Es luz, es verdad, es justicia, es prosperidad, es éxito, es santidad, sí, es salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, solo veamos algunos pasajes de lo que es del libro de los Salmos. No vamos a ver todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo también hay bastantes pasajes que afirman y dan evidencia clara de que es la ley divina, no la ley de los escribas y fariseos, que eso ya vamos a entrar a ese punto para definir esos conceptos. Pero observen cómo el salmista describe lo que es la palabra ley. Salmo capítulo 1. Capítulo 1 del libro de los Salmos, usted ya lo conoce hasta de memoria, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bienaventurado o bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿a dónde? En la ley, en sus instrucciones divinas, en la ley del Señor. No dice de Moisés, es que se la dio Moisés para con el pueblo, pero es de Dios. ¿Sí? Sino que en la ley divina, en la ley del Señor, está su delicia. Mire qué rico. Es como cuando usted se come un sorbete, qué sabroso el sorbete, más cuando está haciendo calor, dice qué rico este sorbete. Ese chocolate cuando se lo está comiendo, dice qué rico este chocolate. Hasta se alegra, aunque aquí le da tristeza estar en el culto, pero en el culto, cuando tome chocolate, hasta se alegra y con gozo, bien alegre se pone. Oiga, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Sí? Y en su ley, en sus instrucciones, dice el salmista, medita de día y de noche. ¿Para qué medita de día y de noche? Verso 3. Eso, para ser conforme la voluntad divina. Y será, dice, mire la comparación que hace. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice el Salmo, eso es lo que es la definición de la palabra ley, la ley divina. ¿Me explico? La vida de un creyente es comparada con la de un árbol. Y por ende, las obras son comparadas como el fruto que da. ¿Qué tipo de frutos son los que damos nosotros? Frutos agradables, frutos dulces o frutos silvestres. Bendito el Cordero. Salmo 19, 7. Vamos a leer un poquito los salmos. Capítulo 19, verso 7 dice así la escritura, los salmos. La ley del Señor, ¿qué dice? Es perfecta. Mire, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio. Al dundito, dice el pastor. Sí, al sencillo. ¿Sí? ¿Lo puede ver ahí? No lo estamos interpretando, solo lo estamos leyendo. Observe lo que es la ley de acuerdo a las escrituras mismas. ¿Lo está viendo? Son instrucciones que hacen sabio al sencillo. Y el sencillo es el ignorante, es el simple, es el engañado, es el tontito. Como dijo nuestro pastor, es el dundito. Es bien din, pero dundito. ¿Así? Allá teníamos un dicho, cae dindo, bien dindo, pero bien dindo. Él me cabal, el cielo. De él me acordé.
Con él decíamos esa expresión. Salmo 37, 30. Mire, 37, 30 de los salmos. Mire la definición de lo que es la palabra ley, de acuerdo a las escrituras. 37, 30 de los salmos dice así. 37, 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. ¿Por qué? Veamos lo que hay en su corazón. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Es que lo que hay en el corazón, así es su forma de hablar. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón. Es que si hablamos malas palabras es porque eso abunda en el corazón. Y hay evangélicos que todavía hablan malas palabras. ¿Sí? Todavía hay evangélicos de años. Dios nos ayude. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué significa o qué hace la ley del Señor? Las instrucciones están en el corazón del justo y por ende habla sabiduría. Esa es la ley divina. Esa es la palabra de Dios. Esas son las escrituras divinas que Dios le dio a Moisés para con el pueblo. ¿Sí? Salmo 40, verso 8. Acompáñame, por favor. 48 del libro de los Salmos dice así. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, ¿qué dice? Y tu ley está en medio de mi corazón. Interesante, porque cuando la ley o la escritura, la palabra de Dios está en el corazón del ser humano, de aquel nacido de nuevo, el anhelo de esa persona es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Salmo 94, 12. No voy a tocar todos los salmos, solo algunos. Salmo 94, verso 12 y 13. Mire lo que es la ley de Dios. Ya vamos a entrar a la definición de los conceptos que es bajo la ley, obras de la ley y el yugo de la ley, que se logran ver en la carta de Gálatas, pero antes de entrar a eso, estamos viendo la definición de la palabra ley. Pero ¿qué es ley? Ya vimos algunos detalles, algunas definiciones, pero veamos, Salmo 94, 12 y 13. Bendito el hombre a quien tú, oh Señor, corriges, y en tu ley, ¿qué dice? Lo instruyes. Si la ley fuera mala, Dios no instruiría con la ley, disculpe. Pero como la ley o las instrucciones de Dios son santas, con esas instrucciones nos corrigen nuestra vida. Verso 13. Para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. O sea, en pocas palabras, las instrucciones son para instruir y para descansar en tiempo de prueba a aquel que ha nacido de nuevo. Esa es la ley. La ley divina es para instruir a aquel que está bajo prueba y para que tenga paz en medio de la prueba. ¿Sí? ¿Me estoy explicando más? El Salmo 119, volvamos al 119. Todo el Salmo 119 habla de un solo tema, la palabra. Pero no lo vamos a tocar todo, solo vamos a tocar algunos versos. Mire el Salmo 119, verso 1. ¿Para qué la ley? ¿O para qué fueron dadas? Para crecer en madurez. 119, 1. Benditos los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. ¿Lo puede ver? Los perfectos. ¿Quiénes son los perfectos? De acuerdo a la definición de la palabra perfecto es crecer en madurez o los que están alcanzando la estatura. ¿Me estoy explicando? Entonces, las instrucciones divinas son o fueron dadas para crecer en madurez. ¿Sí? ¿Cuánto necesitamos crecer en madurez? Todos necesitamos crecer en madurez. Hasta que el día que nos muramos, dejamos de aprender a crecer. O hasta el día que Jesús venga, nuestro Mesías venga por su pueblo,
dejaremos de crecer y alcanzaremos la estatura perfecta cuando nuestro cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. Lo incorrupto o lo corrupto se va a transformar en incorrupción, ¿sí? Y lo débil y mortal se va a transformar en inmortal. Eso lo dice 1 Corintios 15. Claramente está bien detallado. 119 de los Salmos, verso 29. ¿Qué dice el verso 29? Dice así, escuchen. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley, tus instrucciones. ¿Para qué son las instrucciones divinas? Para apartarse de la mentira. Aquellos que les gusta practicar y masticar y cultivar la mentira, apartémonos de eso. ¿Cómo? Cultivándonos las instrucciones divinas constantemente. Salmo 119, 34, que dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Para qué son las instrucciones divinas? ¿O para qué la ley acá? Para tener entendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Así dice la Escritura. Dame entendimiento. ¿Y cómo se logra obtener el entendimiento? A través de cultivar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Salmo 119, verso 44, dice así, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Para qué? Y andaré en libertad. Mire, porque busqué tus mandamientos, andaré en libertad, o sea, andaré libre. ¿Qué dijo Jesús? La palabra viva y viviente y poderosa, 8:32 del Evangelio de Juan, dice, conoceréis la verdad y la verdad los esclaviza. Os hará libres. ¿A qué verdad se refería Jesús? A la ley divina, a las instrucciones que Él vino a dar de parte de Dios el Padre. Él no vino a inventar otra ley. Él no vino a enseñar otra ley porque Él es el Mesías prometido. Por eso cumplió la ley a la perfección y no violó la ley, porque solo el anticristo viola la ley, solo el anticristo pisotea la ley y solo el anticristo cambia la ley. Por eso yo no entiendo cuando algunos predicadores dicen, la ley ya fue cambiada por la ley de Cristo. Pero ¿qué significa la ley de Cristo? Ese es otro concepto que el pastor creo que ya se los ha enseñado. Y sí, la vez pasada les estaba hablando de Romanos. Yo lo escuché la vez pasada. Así que usted ya conoce de eso. ¿Sí? La ley divina, las instrucciones divinas son para andar en libre o en libertad. Jesús lo dijo, Juan 8:32, ya lo dijimos, Juan 8:36, y si el Hijo os libertare, dijo Jesús, seréis verdaderamente libres. Está hablando de Él, de la palabra viva, viviente y poderosa, que es Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Salmo 119, verso 77. ¿Lo tiene? Acompáñenme, por favor. 77 de los Salmos. Dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. ¿Sí? ¿Para qué son las instrucciones acá? Para vivir. ¿Sí? Para vivir. Cuando desobedecemos los mandamientos divinos, nos acortamos la vida. La Biblia es clara. Sí, Pablo lo dijo y se los enseñó a los jóvenes cuando les dice, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque se alargan los días. Sí, deshonra a tu padre y a tu madre, oféndelos, maltrátalos y velos como sea y verás como sus días se acortan. Sí, por eso es necesario enseñar a los niños, a los hijos, a sus hijos, enseñarles a respetar a Dios primeramente y luego a sus padres, para que tengan muchos días de vida. ¿Se escuchó? ¿O no se escuchó? Lo repito de nuevo. Okay. Salmo 119, verso 92. ¿Cómo dice el 92? Si tu ley no hubiera
sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. O sea, en pocas palabras, las instrucciones divinas, la ley de Dios, la ley santa, se la dio para que el salmista pudiese encontrar delicia en su palabra para no morir. Salmo 119, verso 97. ¿Lo tiene? Oh, cuánto amo yo tu ley, tus instrucciones, las instrucciones de vida. Todo el día es ella mi meditación. ¿Sí? Oiga lo que dice el salmista. Todo el día es mi meditación. Por eso, ¿qué es lo que le dice el Señor a Josué? Y meditarás en este libro de la ley solo cuando tengas ganas. No dice así. ¿Cómo dice? Y meditarás en este libro de la ley solo de día y de noche no. De día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a la ley del Señor tu Dios, se la dio por medio de Moisés, y todo lo que haga, dice, prosperarás. Es lo que está diciendo el salmista. Todo el día ella es mi meditación, así como nosotros, ¿verdad? Todo el día, en todos los quehaceres, pasamos pensando en la palabra. ¿Es verdad que sí? Por fe diga amén, amén, amén. Salmo 119, verso 103. Usted ya lo conoce. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulces que la miel a mi boca. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, la ley divina, las instrucciones divinas son como la miel para saborearla. ¿Me explico? En las escuelas rabínicas o en las escuelas que los judíos tienen para enseñarles la ley divina a los niños, hasta el día de hoy, para enseñarles las instrucciones divinas, en clase llevan manzana y llevan miel. Para que cuando ellos están comiendo manzana y miel, se acuerdan de la delicia que es la palabra de Dios. Y siempre que ven manzana y miel, se recuerdan las instrucciones divinas. ¿Me escuchó? Igual como nosotros en nuestra cultura, ¿verdad que sí? Igual que en nuestra cultura. Manzana y miel vamos a traer. Perfecto, aleluya. Salmo 119, verso 104. ¿Para qué son las instrucciones divinas? Para adquirir entendimiento. Mire, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Mire lo que dice el salmista. ¿Sí? Observe. ¿Qué son las instrucciones divinas? Habla de muchas cosas buenas y positivas. 119 de los Salmos siempre, verso 105. ¿Para qué son las instrucciones? Para andar en luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús allá en Juan capítulo 8, verso 12, si no me equivoco? ¿Qué dijo? Yo soy la luz del mundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 8, verso 12. Jesús dice estas palabras. Mire. Juan 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y dónde está la luz de la vida? En Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra viva, viviente y poderosa. La palabra de Dios que se encarnó y cobró vida. La palabra se tabernaculizó y tomó semejanza de hombre, dice Filipenses 2. ¿Sí? Para poder ver esa palabra viva, viviente y poderosa. Salmo 119, en su verso 142.
¿Para qué son las instrucciones divinas? 119, verso 142. Capítulo 119, verso 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. ¿Lo puede ver ahí? Jesús lo dijo claramente en Juan 17, cuando habla acerca de la verdad. Tu palabra es la verdad. Mire, Juan 17, Jesús dijo de esta manera en el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dijo Jesús. ¿A qué verdad se refería? A la palabra, a la ley, a las instrucciones divinas. Mientras Jesús estaba predicando, los evangelios no habían sido escritos. Por ende, lo que predicaba Jesús y lo que interpretaba de la manera correcta eran las instrucciones divinas. Eso es lo que enseñó Jesús. Yo no vine a enseñar otra doctrina, sino la doctrina del que me envió, dice Juan 7. Él no vino a hablar de su propia cuenta, ni a inventar otra ley. Él vino a enseñar la ley correctamente, a predicarla correctamente y a interpretarla correctamente. Juan capítulo 7, mire, verso 17, dice, sí, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, o sea, mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y quién había enviado a Jesús? El Padre, correctamente. ¿Sí? Entonces, claramente podemos ver algunos significados de la palabra ley. 119 de los Salmos, verso 165. 119, verso 165. ¿Para qué son las instrucciones divinas? ¿Sabe? Dice sí, mucha paz tienen los que aman tu ley, tus instrucciones. Y entonces los que no aman la ley, no aman las instrucciones de Dios, ¿qué es lo que tienen? Jamás tendrán paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces, cuando hablamos de la palabra ley en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos que entender el contexto al cual se está refiriendo para no caer en el error de la mala interpretación de la cual Roma le dio a la palabra ley en el Nuevo Testamento, porque Roma fue el que enseñó que la ley era lo que esclaviza, porque así era la ley romana. La ley romana era la que esclavizaba, ¿sí? La que, óigame, la que imponía, la que aplastaba a la gente, y muy diferente a lo que es la ley divina o bíblica, ¿sí? Por esa razón, cuando vemos que la influencia del Imperio Romano en todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta principalmente que Roma es el que ocupaba las regulaciones o sus leyes mismas para imponerlas, para subyugar, para esclavizar a su gente y por ende sacarles provecho. Ese es el término de la definición de la palabra ley de acuerdo al concepto romano. Pero eso no tiene nada que ver con lo que es la definición de la palabra ley de acuerdo a las escrituras. ¿Me estoy explicando? Es muy diferente. ¿Sí? Porque en el Nuevo Testamento muchos de los pasajes cuando se habla de ley o se definen como ley de acuerdo a las traducciones, la palabra ley tiene un enfoque más que todo político y negativo por la influencia romana. Y ese concepto tristemente es el que muchos de los traductores han tomado, un concepto netamente griego romano. Por eso hablar de ley en muchos pasajes, no en todos, pero en muchos pasajes del Nuevo Testamento está relacionado como con algo que esclaviza, oprime, aplasta o que hace infeliz a la gente. Y este concepto no tiene nada que ver con el concepto bíblico hebreo. ¿Por qué? Ya lo leímos. Muchas de las definiciones de lo que es la palabra ley. ¿Sí? Entonces, de este principio o de esta definición,
La palabra ley prácticamente, así una forma técnica y sencilla, la palabra ley se refiere a los 5 libros de Moisés. Así, sencillo, pero tiene varias definiciones también esa palabra ley que está inmersa en todo el Antiguo Testamento. ¿Me explico? ¿Me dio a entender, amados? Ahora, observe, de acuerdo a la historia, el judaísmo mismo es, oiga bien, o en el judaísmo mismo, las interpretaciones de los jueces de Israel en cuanto a se refiere a ciertos textos bíblicos deben de ser correctamente interpretados. Por eso mismo, a eso se le considera ley. Es decir, que también las interpretaciones de los jueces de Israel de aquel entonces también eran conocidos y entendidos como una ley también. Para hacer la diferencia entre las interpretaciones mismas de los rabinos y de las escuelas de interpretación, oiga bien, hay que entender una cosa, que es la palabra escrita y que es la palabra oral, o la ley escrita o la ley oral. Son dos cosas muy diferentes. La ley escrita ya podemos saber y entender que es todo lo que es los 5 libros de la ley. Esa es la ley escrita, que Dios se la dio a Moisés para con su pueblo. Pero la ley oral, eso tiene otra interpretación, oiga bien, que no tiene nada que ver con la ley divina. ¿Me estoy explicando? Ya son mandamientos de hombres. Y porque Dios mismo, cuando vemos en el Antiguo Testamento, Dios mismo le dio la autoridad a cierto grupo de hombres para que ellos pudiesen, oiga bien, darle valor aún a las palabras que ellos escribían o ellos decían. Debido a ese valor que Dios dice que consulten a los jueces. Deuteronomio capítulo 17. Observe quiénes eran los que tenían el poder para dar una ley oral y por ende tenían que obedecerla. Capítulo 17 del libro de Deuteronomio. Observe. 17:8 del libro de Deuteronomio. Dios mismo le está dando a Israel quienes eran los únicos que podían leer las instrucciones divinas, o sea, la ley, y eran los únicos que también podían sacar escritos como interpretaciones de ellos y podían verse y tratarse como ley. Esas son las tradiciones o traducciones orales que ellos también sacaban. Observa lo que dice Deuteronomio capítulo 17, verso 8 en adelante. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, está hablando de casos jurídicos o legales, difícil en el juicio, entre una clase de hombre y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigios, o sea, en pleitos legales, en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Señor tu Dios escogiere, o sea, allá lo que es en el templo donde estaban ellos, para luego irse al Sanedrín o el lugar donde ellos estaban reunidos, y vendrán a los sacerdotes levitas, y al juez, que era el sumo sacerdote, en este caso todavía, que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que indiquen los del lugar que el Señor escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Si ellos decían que prácticamente para resolver un conflicto ellos tenían que tomar una decisión, y muchas veces esa decisión no estaba de acuerdo a su voluntad, pero ellos para obedecer a este mandato tenían que hacerle caso. Observe, por eso dice, mire, cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan. El juicio tiene que ver con la interpretación que ellos le están dando para resolver algún conflicto. ¿Sí? Observe, y según el juicio que te digan harás,
no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. El rey o el sumo sacerdote tenía la facultad para ejercer la ley de esta manera. ¿Se acuerdan de Salomón? Cuando le llevan dos mujeres prostitutas, una de ellas haya matado a su hijo y lo fue a poner en la cama de la otra, y la otra tenía un hijo vivo y se lo quitó. Se lo cambió prácticamente. Cuando llegan delante de Salomón para resolver el conflicto, él dio un dictamen. Él dio lo que es una sentencia de acuerdo al juicio. ¿Y cuál fue la sentencia? Cuando dijo de quién es el niño. Las dos dijeron es mío. Como las dos dijeron es mío, entonces la decisión de Salomón fue, entonces pártalo en dos, denle una mitad a cada uno y la otra mitad al otro. Un pedazo a cada uno. Cuando la verdadera mamá vio que iban a matar a su hijo, dijo, no, mejor déselo a ella. Ahí entendió Salomón que el juicio que había ejercido le permitió conocer quién era la verdadera mamá. ¿Me estoy explicando? Entonces, el juicio que él había dado, si la mamá no hubiera salido a la luz, automáticamente hubieran partido en dos al niño. Porque ese es el juicio que él determinó. Porque era como ley lo que ellos decían. Entonces, por ende, cuando dio ese dictamen y sale la verdadera mamá, ahí entendió, esta es la mamá, déselo a ella. ¿Sí? Escuchó los dos lados para tomar una decisión y de acuerdo a eso, ejecutó un juicio. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Para ejercer un juicio tenemos que escuchar los dos lados. ¿Me explico? Pero comúnmente nosotros solo escuchamos un lado, el que nos calienta o la que nos calienta más la oreja, y nos dejamos ir con patada al pecho. Y después nos damos cuenta que no era así, pero ya le dimos patadas, golpes, mordidas y garrotazos. No era así. Entonces, perdón, no era así. No, pero es que para la próxima no hay que hacer eso. Por eso hay que escuchar los dos lados para ejercer un juicio. ¿Lo estoy explicando más? ¿Sí? Ok. Entonces, observe. Y debido a su valor, Dios dice que consulten a sus jueces, porque ellos, a través del discernimiento que ellos tenían, podían ejecutar una ley oral que era de acuerdo a la solución de conflictos. Por esa misma razón, o debido a lo que ellos digan, así es. No, oiga bien, no te apartes de lo que ellos te digan, y cualquiera que se aparte de lo que ellos te digan se ha echado de Israel. Eso es lo que está diciendo en la Escritura, Deuteronomio 23:3. Observe, ellos tenían la facultad para crear leyes orales. 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación de ellos, ni entrarán en la congregación del Señor para siempre. O sea, ese tipo de gente no entra. Pero observe la determinación que Dios le está dando. Ellos la toman y la interpretan de la manera correcta. ¿Por qué razón? Porque más adelante vemos en el libro de Ruth, vemos un caso y ejemplo bien claro de cómo fue que entró Ruth dentro del pacto. ¿Cómo fue que hizo? Observe, el ejemplo claro es que la respuesta no está en lo que está escrito, sino en la interpretación de estos jueces del tiempo antiguo, o de los maestros del tiempo antiguo de Israel, y lo que ellos interpretaron en el texto, ellos diciendo que donde dice moabita se refiere a hombres y no a mujeres. Por eso que las mujeres, aunque sean moabitas, estaban exentas, como en el caso de Ruth. Por eso Ruth entró al pacto, porque era mujer. Mas cuando dice moabita, ellos lo interpretaron como hombre, es a lo que se refiere, no mujer. Por eso que vemos que esa mujer, después de ser una mujer que tenía prácticas y costumbres paganas, pasa a ser una mujer
a estar bajo el convenio o el pacto de su Dios. Por eso que le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios, ¿sí? Tu pueblo será mi pueblo. En pocas palabras, ella estaba dispuesta a dejar todas sus costumbres y prácticas por tal de ella estar bajo el gobierno de Dios. Por eso ella entró al convenio. Fue permitido en el caso de esa mujer. Mire cómo las mujeres fueron aceptadas de una forma tremenda. Por eso es que cuando usted ve la genealogía de Jesús, de Ruth viene la persona de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, Jesús pudo venir porque un rabino o un juez dijo que el texto, al interpretarlo, significaba que las mujeres sí podían entrar y los hombres no. Por eso entró Ruth y se casó con aquel hombre. ¿Cómo se llamaba? Correcto, boss. El jefe, con el jefe. The big boss. No, el boss es otro. ¿Me explico? Pero muchas interpretaciones estuvieron equivocadas porque los rabinos no estaban llenos del Espíritu Santo y por eso en Isaías capítulo 1 verso 26 dice esta sentencia o dice esta palabra. Isaías 1:26 dice así. Mire, 1:26 dice así. De Isaías, restauraré tus jueces como al principio. Isaías 1:26. Profetas mayores, ¿sí? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Profetas mayores, ahí estamos. 1:26 de Isaías, restauraré tus jueces como al principio. ¿Por qué? Porque en este tiempo los jueces que estaban en Israel, principalmente en Israel del norte, se habían corrompido. Por eso dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. ¿Cómo? Con sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Bendito sea nuestro Dios. ¿Sí? Por eso que ya cuando vemos en el Nuevo Testamento, ya no son levitas los que están interpretando las escrituras, sino que son de otras tribus y principalmente son fariseos. Estos, al dar sus interpretaciones principalmente, estuvieron muchas de ellas equivocadas, porque no hubo un momento donde surgieron jueces o rabinos que no tenían la presencia divina, ni juzgaban, por lo tanto sus decisiones no eran válidas delante de Dios, pero otras sí. Por eso que cuando vemos en este caso, es por eso que, oiga, ven, por lo que debemos de entender qué es la palabra ley, de la que habla Gálatas de acuerdo a su contexto, ya que las interpretaciones también eran llamadas ley. ¿Cuáles interpretaciones? Las que los rabinos en el Nuevo Testamento, ellos están sacando de acuerdo a sus propias conclusiones. Por esa misma razón, cuando vemos a la luz de las Escrituras, hay que entender qué es ley escrita y qué es ley oral. ¿Sí? ¿Cuál es la ley escrita? Los primeros 5 libros de la ley. Punto. Ya no hay más. ¿Pero qué es ley oral? La ley oral son las interpretaciones que aquellos rabinos sacaron de haber tomado las escrituras como tal. Y al final se olvidaron de la ley divina y se quedaron con las interpretaciones de sus rabinos. Y no es lo mismo que pasa en muchas de grandes congregaciones. Muchos pastores ya no estudia la Biblia de acuerdo al contexto histórico, sino como mi pastor dice, como mi pastor me enseñó. Y ahí donde se cae, como los judaizantes del tiempo antiguo, se cae en un dogmatismo. ¿Qué significa dogmatismo? Que la mayoría de gente ya no estudia la Biblia de acuerdo a sus propios contextos, sino que estudia la Biblia de acuerdo a su denominación o a sus maestros de su denominación, más no investigan lo demás que tiene que ver con los demás contextos, sino que se encierran a lo que un pastor dice, a un doctor de la escritura dice, más o muchas veces está equivocado. Muchas de esas pueden ser que esté bien, pero muchas de ellas pueden ser que esté mal. Eso es lo que ha pasado en muchas de grandes denominaciones, que se encerraron y en vez de volverse bíblicos y amar las escrituras de verdad, se han vuelto dogmáticos, o sea, fieles a su denominación y a la interpretación de sus maestros, menos fieles a la palabra.
Así callaron los fariseos de este tiempo, del tiempo de Pablo o del tiempo de Jesús, que fue cuando escribieron sus interpretaciones orales. Por eso que hay un documento que se llama la Mishnah. Y dentro de este documento hay un principio, ¿sí? Y este se llama la ética de los padres y dice que la ley fue dada a Moisés, de Moisés a Josué, y Josué se la pasó a los ancianos, y los ancianos se la pasaron a los profetas, y los profetas se la pasaron a hombres de la gran asamblea. ¿A cuáles hombres de la gran asamblea? ¿Quiénes son estos hombres de la gran asamblea? El Sanedrín, que se cree que fue creado en el tiempo de Esdras y Nehemías. Allí es donde empiezan muchos de los fariseos a crearse, o mejor dicho, a crear la secta de los fariseos en el tiempo de ellos, y a crear principalmente la gran asamblea, que ya venían ellos de Babilonia con la idea o con la costumbre de que allá en Babilonia habían creado sinagogas, y por esa misma razón vienen con la idea de crear pequeños grupos para leer o interpretar la ley misma. Y de ahí surgen, oiga bien, de ahí surgen tres principios. ¿Cuáles son? Que para ellos, oiga bien, deben de tener tantos discípulos como puedan y ser justos en el juicio, y por ende ellos tenían otro principio, que es crear cercos alrededor de la ley divina. Esas son las interpretaciones de los hombres. Por eso que 200 años antes de Cristo es que aparece esta Mishnah, que es una tradición oral, ¿sí? Y esa tradición oral no son otra cosa más que cercos que están alrededor de la palabra misma de Dios, y al final terminan olvidando la palabra de Dios y se aferran más a esos cercos o interpretaciones de hombres, ¿sí? Pero ¿qué son esas interpretaciones de hombres? ¿O qué son esos cercos de la ley? Oiga, ven, son mandamientos establecidos por medio de la ordenanza judicial por los jueces de Israel, que tienen la intención de elevar la espiritualidad del pueblo o de proteger a los judíos o a su pueblo para que no violen los mandamientos de la ley divina. Aparentemente estaba bien, pero se desviaron, porque Dios no necesita que le ayuden, ¿sí? Porque ellos, al querer proteger la ley misma divina, la violaron y la cambiaron por las enseñanzas de ellos, ¿sí? Y ahí es donde entran principalmente uno de los mandamientos que ellos crearon, que por cierto Pedro lo usa. Ejemplo, oiga bien, la ley enseña que no se puede comer nada sacrificado a los ídolos. También enseña que no se puede comer cierto tipo de animales. Dios no hizo esos animales para que nos alimentáramos de ellos. No es pecado comer los animales, eso, que quede claro. Pero sí son contaminantes para el cuerpo. ¿Me estoy explicando? No todo lo que existe en el mundo vegetal y en el mundo animal, Dios lo creó para comerlo. Muchos de esos animales o plantas, Dios las creó para absorber diferentes tipos de olores o venenos, y animales, diferentes tipos de animales que Dios creó para limpiar el medio ambiente. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, las cucarachas de mar. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las cucarachas de mar? Son bien ricas. Los camarones son cucarachas de mar. Limpian todos los desechos de los otros animales, se los comen. Son bien sabrosos. Hasta el estiércol de los otros animales se lo comen. Por eso Dios lo creó, para limpiar el medio ambiente. Mas Dios no lo creó para que nos dañáramos el cuerpo. ¿Me está escuchando, amado? No es pecado comerlo. Te puede comer todo, pero después no esté muriendo. Cuando se esté muriendo, no le eche la culpa a Dios. Cuando se esté muriendo, no pida auxilio. Ni oxígeno, ni nada. ¿Por qué? Porque es su decisión autosuicidarse. El humano tiene esa tendencia, tenemos esa tendencia de autosuicidarnos poco a poco. Si no, pregúntese por qué tomamos Coca-Cola.
Y pregúntese cómo quedan los huesos después de tanta esa cosita. Bien vitaminado. Oiga, debido a esto, y aquí voy terminando, debido a esto, en la época del tiempo de Roma, Hillel y Shammai, dos maestros de las interpretaciones rabínicas, observe, ellos habían invadido a Israel y habían, oiga bien, guarniciones de romanos y de gentiles, y por ende, ellos viviendo por todos lados, tenían el mandamiento de no comer ciertas cosas, y teniendo el mandamiento de no comer cosas sacrificadas a los ídolos, y teniendo el mandamiento de no entrar en un lugar donde hay ídolos, ellos mismos crearon un mandamiento que Pedro mismo lo practicó. ¿Y cuál es el mandamiento? No entrar en casa de un gentil ni comer con gentiles o paganos. Por eso cuando Pedrito le dice al Señor, mate y come, ¿se acuerda? No, Señor, yo no he comido cosa inmunda, Señor, yo soy fiel siervo tuyo. Mate y come. No, Señor. ¿Qué le dijo el Señor al final? No llames inmundo lo que yo santifico. No se está refiriendo a los animales. Se estaba refiriendo a aquellos que Dios había mostrado su favor, a los que Pedrito los veía como animales, como seres inmundos o reptiles o bestias. A los gentiles. A eso se refería. Por eso cuando Pedrito llega a la casa de Cornelio dice, ahora entiendo la visión del Señor. Que Dios no hace excepción, dijo, de personas. Sí. Ese mandamiento lo crearon las escuelas de interpretación, tanto Hillel como Shammai, pero principalmente Shammai, maestro de las interpretaciones orales, no de la ley escrita, de las leyes orales, fue la que le inculcó a todos sus estudiantes a odiar y aborrecer más, principalmente a los gentiles. Por eso, oiga bien, cuando vemos a la luz de las Escrituras, eso que Pedro practicó no es mandamiento de acuerdo a la ley escrita, sino es una ley oral que había adoptado de parte de escuelas de los fariseos. Sí, eso no es ley escrita. Esos son cercos que ellos mismos habían adoptado. Pedrito lo había adoptado. ¿Sí? ¿Y por qué se estableció eso entonces? Porque si un judío no entraba a la casa de un pagano, lo más probable es que entrara a un lugar donde hay ídolos. Si entraba a un lugar de eso. Dos, porque si se sienta a comer una comida preparada por un pagano, podría ocurrir dos cosas. Uno, antes de cocinar fue sacrificado a los ídolos. Y dos, esa comida contenga ingredientes no permitidos para un hijo de Israel. Entonces, para evitar violar el mandamiento, ellos hicieron este cerco. Y ese cerco es nunca entres o comas con un gentil. Eso es lo que Pedrito practicaba. Hechos capítulo 10. Y por ende, cuando veía a los judíos que venían, a los judaizantes que venían, los despreciaba a los hermanos creyentes en Cristo de diferentes nacionalidades o de pueblos paganos, ahora convertidos a Cristo. Cuando veía que venían los judaizantes, los marginaba y los despreciaba. Hacía acepción de personas. Pero cuando no venían aquellos, estaba con ellos tranquilos. Eso se llama acepción de personas y también hipocresía religiosa. ¿Sí? Eso no es ley escrita, eso es ley oral de las interpretaciones de sus rabinos. Por ende, oiga bien, en el judaísmo esto recibe el nombre de un mandamiento o en forma de ordenanza. Ese es un dogma. ¿Qué es un dogma? Mandamientos de hombres. Por eso que en la época de Jesús y de Pablo habían aproximadamente más de 6,000 mandamientos y ordenanzas de los hombres. Era la ley oral que ellos mismos habían prefabricado para que un gentil no pudiera principalmente venir al conocimiento del Dios de Israel y siempre tuviera una barrera para no entrar, una pared intermedia. ¿Sí? Porque ellos ya no leían la ley escrita, sino que leían la ley oral, las tradiciones de sus hombres, ya que eran muchos los dogmas o mandamientos o cercos y eran tan grandes la cantidad que tenían que se olvidaron de la ley escrita. Jesús declaró que todos estos mandamientos de hombres o en forma de ordenanza eran inoperantes y los echó abajo.
¿Sí? Ya que no cumplían con la función, sino que eran una carga y un estorbo. Esos mandamientos de hombres. Por eso Jesús claramente en cierta oportunidad, ahí Mateo 11:28, cuando dice, venid de mí todos que estéis trabajados y cargados. ¿Por qué estaban cargados y trabajados? Porque tenían grandes cargas de legalismo, de mandamientos de hombres que no podían cumplir. Por eso que en Cristo la ley escrita se vuelve más fácil de cumplir por amor a Él y se hace a un lado y se aborrece los mandamientos de hombres, porque esos mandamientos de hombres eran como una sombra para no poder ver la ley escrita. Jesús mismo los quebrantó. ¿Sí? En esa época misma de Jesús, habían dos maestros, dije, Hillel y Shammai. Shammai era principalmente el juez que se sentaba en la cátedra de Moisés. Estos fueron los enfrentamientos de Jesús y de Pablo contra los fariseos. Por eso que es importante conocer esto, porque Pablo cuando escribió en Colosenses 2:14 y Efesios 2:15 dice que Jesús clavó los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Cuáles son? Cualquier diccionario y cualquier persona que no conoce el contexto dice, es la ley de Moisés. No, son los mandamientos o dogmas de hombres que imponían a los demás y eso se volvió un legalismo. Algo que no, oigan bien, no tiene nada que ver con la ley escrita y eran contrarias a la ley escrita y por ende Jesús los destrozó y los clavó en el madero. Cargas y mandamientos de hombres. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Poquito, excelente. Ya vamos avanzando. Entonces hay una gran diferencia entre ley escrita y ley oral. ¿Sí? Por eso, para ustedes que predican, es necesario, o todos los que predicamos, es necesario ir conociendo las definiciones. Y poco a poco las vamos a ir conociendo. ¿Sí? Quedémonos hasta ahí por cuestión del tiempo. Vamos a seguir viendo luego lo que son las definiciones de bajo la ley, obras de la ley y el yugo de la ley. Quedémonos hasta ahí por cuestión del tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Dice a la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Precioso, eterno, soberano, Rey de gloria, glorifíquese. Y bendiga a su iglesia, Padre, por sobre todas las cosas. Obre conforme el poder de su palabra. Y permítanos, de una forma sencilla, poder ir aprendiendo más de su palabra y el contexto que hay a su alrededor. Padre, en el nombre de Jesús, se lo pedimos todo, por amor a su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dejo nuestro pastor con ustedes, Dios les bendiga. Bueno, el Señor, mucho. Hemos podido oír la palabra de Dios y aprender un poquito, hermanos,